Bien, buenas tardes de nuevo, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a ver 4 tópicos, en los cuales son la ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la parábola y la ecuación de la elipse. ¿Ok? Bien, vamos a realizar una pequeña captura de este momento. Y comenzamos con la clase en sí. Muy bien. Entonces, tenemos estos cuatro momentos que vamos a verlo. Bien. Y vamos a ver lo siguiente, una de las cosas donde se puede ver esta parte. Lo podemos ver en un planisferio, que es una representación de la esfera terrestre en un plano bidimensional. Es un mapa a escala que reproduce la superficie terrestre con la distribución de los continentes, las características de las diferentes regiones y océanos. Tenemos que está dividido, ¿no?, por los meridianos, que es el más conocido, el de Greenwich, ¿ya?, que son líneas imaginarias que van desde el polo sur al polo norte. Y esto es el más famoso, ¿no? Esto es lo que está en amarillo, están indicando. Muy bien. Vemos lo que es la longitud. La distancia en grados que hay con respecto al meridiano de Greenwich. Los paralelos son también líneas imaginarias circulares que cortan perpendicularmente los meridianos y discurren paralelos al 0 grados o ecuador. Bien, son estas líneas rojas. Muy bien. Ok, ese es el ecuador. Tenemos la latitud, es la distancia en grados que hay con respecto al paralelo principal, que es el ecuador. Vamos a ver algunas coordenadas de alguna ciudad. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿está haciendo el curso de geografía? No, geometría es. ¿Por qué? Ya, gracias. Ok, no es geometría, sino que estos son algunas de las aplicaciones que hay dentro de la geometría. Bueno, ahorita les voy a explicar lo que pasa, ¿no? Tenemos estas coordenadas geográficas, el Cairo, por ejemplo, que tiene estas coordenadas, y en Pekín, en China, tiene estas coordenadas. Bien. Aquí viene el detalle. ¿Por qué vemos esta situación? Ustedes han visto que ahora se utiliza el GPS, ¿no? Entonces, el GPS ha hecho un avance significativo porque se ha podido replicar, gracias a los satélites también, replicar mejor la posición, ¿no?, del vehículo de nosotros, en los cuales estamos manipulando un aparato celular, una tablet o una computadora. Bien, esto se ha mejorado con respecto a los años, ¿ya? Y va a seguir mejorando los años y se vaya revolucionando tanto la tecnología como las ciencias puras. Bien, y ustedes ya se dan cuenta, ¿no? La señorita me hizo la pregunta. Profesor está haciendo geografía, pues miren la aplicación que tiene la matemática en esta parte, ¿no? Entonces, está bien, pues, parece inocente la pregunta, pero es muy potente lo que pregunto. Bien, vamos ahora a la parte cruda del asunto. El sistema de coordenadas rectangulares. Este es un sistema de referencia formado por dos rectas numéricas perpendiculares en sus ceros correspondientes, cuya intersección es llamado origen de coordenadas. Dicho sistema es también llamado plano cartesiano, y este nombre es debido a René Descartes, ¿no? Bien, tenemos el eje X, el eje Y, por conveniencia, por convención, porque así se ha puesto, porque alguien va a decir, profesor, ¿por qué no pone eje Y y eje X? Pues entonces tendríamos que cambiar toda la teoría que vamos a presentar hoy día, ¿no? Es normal que alguien pregunte eso. Bien, el origen de coordenadas, y tenemos, por ejemplo, el punto P4, 3, ¿no? Entonces, me está diciendo que avance, el primero me está diciendo que avance hacia la derecha 4 cuando es positivo, y que suba 3.
Entonces, por eso tengo el punto 4.3 o 4,3. Y alguien me va a decir, profesor, ¿y qué pasa si solamente avanza hacia la derecha o hacia la izquierda y no sube ni baja? O si sube y baja y no avanza a ningún lado. Entonces aquí vamos a ver. ¿Qué pasa si yo avanzo hacia la izquierda? Bien, este punto, me van a decir -2, pero ¿cómo se escribiría en coordenadas? Tendríamos el punto Q, sería -2, y como no he subido, le pongo 0. ¿Qué pasa si yo subo aquí 1? Entonces le ponemos R, no he ido ni para la derecha ni para la izquierda, entonces le pongo 0, y si he subido 1. ¿Bien? Entonces, es así que se manejan estas cosas, y que es muy importante la manipulación de estos elementos. A veces, parece la matemática que es muy inocente en ese sentido, o a veces es un poco aterrador, pero ustedes saben que al momento de poder manipular, por ejemplo, dos elementos de aquí, ¿ya? Nos da otro elemento, o sea, si lo manipulamos y con manipulación, entiéndase por operaciones, suma, resta, multiplicación, entre un número con este par ordenado que se llama así. Bien, ustedes van a decir, profesor, ¿pero por qué? Eso lo que pasa es lo siguiente. Nosotros al sumar, al restar, al multiplicar, no se puede dividir esto de aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Nos va a dar otro número, otra cosa, o sea, esto de aquí se entiende de que si nosotros combinamos dos cosas nos va a producir otro que va a estar dentro del mismo plano, pero nos va a describir otra situación, nos va a dar otra información. ¿Y esto a qué se refiere? Ustedes saben que esto tiene también, se aplica estos sistemas de coordenadas para mejorar imágenes, ¿ya? Las fotografías que hoy en día ustedes han visto o ven ya en las cámaras. ¿Por qué la revolución de las cámaras? Porque justamente se necesita ver cómo mejorar esas imágenes, los píxeles, aparte que hay conceptos muchísimo más avanzados, ¿no? De lo que les estoy explicando, pero las primeras partes están asociadas a esto. Bien, entonces tenemos esta parte y ahora vamos a ver coordenadas de un punto. A cada punto del plano cartesiano se le asocia un único par de números llamados coordenadas del punto, el cual consta de dos componentes. La primera componente es una abscisa y la segunda componente es la ordenada. Bien, entonces esto se lee el punto P de coordenadas x sub 0 e y sub 0. Cualquier coordenada, en cualquier cuadrante, perdón. X sub 0 es primera componente o abscisa, bien, y y sub 0 es la segunda componente u ordenada. Bien, entonces aquí viene el siguiente detalle, ¿ya? Yo les voy a mencionar algunas cosas para que a ustedes se les haga familiar todo ello, ¿ok? Y de ahí vamos a observar cómo esto se va a volver un poquito más natural para nosotros. Bien, entonces tenemos la distancia entre dos puntos, cualesquiera, ¿ok? En el plano cartesiano. Tengo un punto aquí y otro punto aquí. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben por qué se dice plano cartesiano o en coordenadas rectangulares, porque se están formando rectángulos, ¿no? Bien, entonces yo quiero averiguar esa distancia, esa línea en rojo, la longitud de esa línea en rojo. Entonces lo que pasa, extiendo o prolongo esa línea que sale de y sub 1 de manera perpendicular. Bien. O paralela al segmento de recta que está formado por los extremos x sub 1 y x sub 2. Bien, entonces ellos tienen una longitud. La longitud es la diferencia, ¿no? Ya sabemos, el mayor con el menor. Y la diferencia de esto es el mayor con el menor, profesor. Pero ¿por qué si ahí no están cerca y sub 1 y y sub 2? Entonces nos acordamos o nos recordamos aquí. Nos recordamos en esta parte. A ver, un momentito. Ok.
nos recordamos que en esta parte tenemos que es un rectángulo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda demasiado. ¿Bien? A ver, un momentito. A ver, un momentito que no se ha congelado. Por favor, un poquito de paciencia. A ver. Vamos a solucionar el problema antes que se empeore, ¿ya? O solamente un instante nada más. A ver, me indica, ¿se logra ver la diapositiva, por favor? Profesor, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí. Bien, entonces tendremos un rectángulo y, profesor, ¿y por qué sale esa fórmula? Bien, lo único que ustedes van a hacer es en el triángulo rectángulo, ustedes le ponen aquí, eso sería PQ, y ustedes aplican aquí para obtener esta fórmula, que lo voy a indicar, se aplica el teorema de Pitágoras. Solamente un momentito. Ok, a ver. Bien. Bien, ahí estaba anotando que se cumple el teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, por el teorema, y aquí le había puesto PQ. Bien, ustedes tienen que PQ al cuadrado es igual a este valor al cuadrado y este valor al cuadrado. Luego sacan la raíz cuadrada de PQ y les queda esta fórmula, que es la distancia entre dos puntos. Bien. Entonces, genial. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta al respecto o está claro? Y me indican, por favor, si hicieron la captura de estas informaciones. Si es que no lo quieren abrir eh, micrófono, pueden escribirlo en el chat, no hay problema. Importante es saber si están, o sea, si están captando las ideas y todo ello. A ver, jóvenes, señoritas, ¿todo claro? ¿Está? Todo claro, profesor. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con estas informaciones y vamos con la siguiente parte. Punto medio de un segmento. Entonces, yo les voy a indicar justamente qué es lo que pasa. Tengo ese punto medio y yo tengo una razón. Entonces, la razón es ello. Y ustedes me van a preguntar, profesor, ¿y cómo es que sale esta parte? Muy bien. Rápidamente, para comentarles que esto sale de la siguiente manera. Aquí tengo un triángulo rectángulo. A ver, disculpen. Ok. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Aquí también es 90.
Bien. Entonces, ustedes van a tener lo siguiente. Vamos a ponerlo con este color. Esto sería x sub 2 menos a. Aquí sería b menos y sub 2. Aquí sería a menos x sub 1. Y aquí sería y sub 1 menos b. Si en esta parte yo le pongo alfa, esto sería beta. Entonces, alfa más beta son complementarios. Si yo tengo beta y aquí tengo 90, me faltaría alfa para completar el 180. Entonces, en el triángulo de abajo aquí iría beta. Bien, ustedes solamente van a hacer lo siguiente. Tienen que los dos triángulos son semejantes. Entonces, al ser semejantes, ¿ya? Lo que ustedes pueden hallar es lo siguiente. Vamos a ponerle aquí, esto sería AM y MB. Bien, ok. Entonces, al hacer lo siguiente, vamos a hallar el seno de alfa, supongamos. El primero sería seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Y aquí es en el de abajo sería opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces voy a colocarlo así. AX1 es igual a AM, ¿no? Sobre MB X2 menos A. O sea, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero al multiplicar, este número divide a cualquiera de los dos que está en el producto. En este caso, AM. Pero AM con MB es 1. Entonces tengo esto. Y aquí tengo AX1 es igual a X2 menos A. Esto pasa aquí, sumando, ¿no? Tendríamos 2A es igual a X1 más X2. Y A es igual a X1 más X2, todo sobre 2. Entonces, así justamente tenemos esta parte. Para conseguir esto de aquí, solamente ustedes tienen que hacer que Y1B sobre AM es igual a B sobre MB. Manipulan y utilizan esta condición y justamente les sale esta parte que nosotros queremos. Bien. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Porque vamos a utilizar un poquito de trigonometría en unas partes, o semejanza de triángulos, como ustedes lo quieran ver. A ver, me indica. Todo claro. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con las siguientes informaciones. La siguiente fórmula que nos dice el área de una región poligonal de n vértices se calcula de la siguiente manera, pero esto no es una región cualquiera, es una región poligonal convexa. Ya hemos hablado de eso algunas semanas atrás. Y venimos con esto. Bien, este es un arreglo que se escoge el vértice de inicio, por ejemplo, se escoge este de aquí, y luego se va colocando abajo lo siguiente. Y se termina en el mismo vértice que has escogido. Bien, el arreglo se escoge un vértice de inicio, luego se colocan los vértices restantes consecutivamente en forma antihoraria, terminando con el vértice inicial como indica la figura. ¿Y qué es lo que va a salir? Se multiplican estas expresiones x1 por x2, es x1 por y2 más x2 por y3, así, ¿no? En este sentido. No se olviden de un medio, menos lo que está señalando en verde, ¿no? Y ahí estamos. ¿Bien? Esto sería esta fórmula con respecto al área de una región poligonal convexa con n vértices. Que en algunos casos, bueno, en realidad es una determinante, ¿no? Esto lo exploramos tal vez en álgebra. ¿Ok? Nos ayuda mucho. Perdón. Entonces, muy bien. Vamos a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones. Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar y vamos con la siguiente. Nos dice ángulo de inclinación de una recta.
Es el ángulo formado por la parte positiva del eje de las abscisas y la recta. Se mide en sentido antihorario. Bien, en ese sentido. La medida del ángulo alfa, bueno, alfa indica la medida del ángulo de inclinación de L1. Y aquí, de L2 es beta. Entonces, eso me indica la inclinación de L2. Bien, pero hay una fórmula, ¿no? O una relación entre las cosas. Y nos indica que la pendiente de una recta es la tangente de la medida del ángulo de inclinación con respecto al eje de las abscisas, ¿no? Entonces, todo está indicado aquí con respecto al eje de las abscisas. M es la pendiente y te indica que es la tangente del ángulo. Ojo con esto de aquí, que lo vamos a utilizar en algunos momentos y les voy a decir cómo es que se hace esta parte, ¿ya? Porque aprendiendo esto de aquí, el resto va a ser un poquito más tranquilo, entre comillas, ¿bien? Con respecto a ello. Ok. Entonces, como ya sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje de las abscisas, vamos a ver el teorema. Se puede calcular la pendiente de una recta conociendo las coordenadas de dos de sus puntos. Así conoces este punto y este otro punto. Y vamos a hacer una extensión. Entonces, si esto es alfa, aquí abajo, aquí también es alfa. ¿Por qué? Porque ya, como estamos en coordenadas rectangulares, aquí sería 90. Ya hemos aprendido por qué ahí es alfa también. O pueden ustedes hacerlo por líneas paralelas. Entonces, si X es paralelo a esta línea que pasa por Y sub 1, entonces este alfa es igual a este alfa de aquí. Bien. Ahí es Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, la tangente de esta inclinación es normal, tal cual como nos enseñaron en trigonometría, que es opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tenemos esa información. Muy bien. A partir de esto, nosotros podemos ver las ecuaciones de la recta. Tenemos ello aquí y tenemos un punto que es la pendiente. Tenemos el punto de paso, que es si es conocido el X sub 0, Y sub 0, el punto genérico, que puede ser cualquier punto de la recta, ¿ya? Entonces, no hay problema. Y B es la intersección, ¿ya? Esta es una ordenada de la intersección con el eje Y. Entonces, ¿cómo es que vamos a escribir? La ecuación del punto pendiente, tenemos ello. Igual lo escribimos tal cual. Utilizando el teorema, entonces tenemos dos puntos. ¿Ok? A partir de esos puntos nosotros podemos escribir la pendiente. Pero como tenemos que estos son puntos genéricos, entonces lo podemos dejar ahí. Y despejando, tenemos que X, o sea, para hacer ese despeje, nosotros tenemos primero que ver que X no sea igual a X sub 0, porque si los dos son iguales, ahí va a haber problemas, ¿no? En este sentido, porque vamos a tener, ¿no?, una pendiente infinita. O sea, ¿qué es la pendiente infinita? Que la recta va a estar, ¿no? Su ángulo va a ser enorme y no vamos a poder determinarlo. Entonces, vamos a tener aquí una pendiente muy, muy amplia, ¿ok? Entonces, es por ese detalle es que hay que tener en cuenta mucho al momento de nosotros despejar. Y eso, ¿cómo se aprende? Se aprende en ecuaciones, ¿no? Bien, tenemos esa fórmula. Ahora tenemos la ecuación Y intersecto, que eso tiene que ver con B. Bien, entonces tenemos esa recta. Y tenemos la ecuación general, que es esta de aquí. Bien. Y que la pendiente es esto. Profesor, pero ¿y qué pasa si me viene en el examen así de esta manera? Y yo solamente me acuerdo de la ecuación punto pendiente. Muy bien. No te olvides de que esto de aquí es 0b. Y si tú le aplicas la ecuación punto pendiente, entonces tendrías y menos b, porque ese es el x sub 0. Es igual a la pendiente x menos 0. Bien, aquí tienes x. Aquí x menos 0 es 0. Mx. Y este b pasa al otro lado sumando. Entonces ahí tiene la ecuación y intersecto. Ok, y ahora,
alguien me vaya a preguntar, profesor, esto de aquí, el formato de esto, ¿cómo sabemos que esta es la pendiente? Muy bien, te basas en la ecuación y intersecto, entonces comienzas a despejar, te va a quedar y, ¿no? Pasas todo lo restante aquí. Bien, entonces ahora pasas y a b a dividir, ¿ya? Y aquí nos acordamos de la cuestión que son fracciones homogéneas, ¿no? Cuando son fracciones homogéneas, o sea, aquí nos hemos evitado un paso, ¿no? Bien. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, bien. Y te queda como el y intersecto. ¿Y quién sería esto de aquí? Sería m. Entonces, están ligadas estas situaciones o estos conceptos que aparecen aquí. Bien. Ok. Ahí tienen esa parte. Si hubiera alguna pregunta, la realizan. Si no, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones. Ok. Muy bien. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la posición relativa de dos rectas. Muy bien. Tenemos esta recta paralela a la otra. Entonces, tenemos que M1 es igual a, y la pendiente M1 y M2 son pendientes. Entonces, tenemos que esta situación se suscita por el hecho de que L1 y L2 son paralelos. Entonces, sabemos por la primera semana de geometría que teniendo dos paralelas, estos ángulos son iguales. Eso implica que la tangente de ambas va a ser iguales también. Bien. Ahora, viene aquí en la siguiente situación de rectas perpendiculares. Me van a preguntar, profesor, ¿y por qué sucede esta situación? Porque si son perpendiculares, pasa esto. Muy bien, entonces vamos aquí a mencionar bien rápidamente. Aquí tienes la inclinación beta y aquí alfa. Entonces, si nosotros vemos, vamos a colocar aquí el vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, en el triángulo rectángulo, el triángulo, perdón, no, claro, es un triángulo rectángulo. ABC, tenemos por ángulo exterior que alfa más 90 es igual a beta. ¿Okay? Muy bien, entonces, en este caso, tomamos la tangente. Ok, bien. ¿Qué es lo que van a tener aquí? Tangente de alfa más tangente de 90. No se preocupen que no me olvido aquí lo de abajo. Menos tangente de alfa por tangente de 90. Usted me va a decir, profesor, pero así no es como sale. Muy bien. Y ustedes tienen muchísima razón porque esto es lo que normalmente nosotros haríamos. Pero ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es colocarlo así. Bien. Entonces, ustedes ahí me van a preguntar, si ustedes calculan la tangente en ambos lados, 1 más tangente. ¿Cuánto es tangente de 90? ¿Alguien puede decir cuánto es tangente de 90? A ver, eso es lo que debemos estar así activos y saber cuánto es tangente de 90.
A ver, jóvenes, señoritas, alguien que se anime. Tangente de 90, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. Entonces, muy bien, o indeterminado, ¿no? Entonces, infinito. Así, profesor, pero ¿cómo que aparece esto? Muy bien. Entonces, esto de aquí nosotros lo deducimos que es un número sobre 0. Uno más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, lo único que tiene que ocurrir es que este tangente de alfa por tangente de beta debe ser igual a 0 para que la división salga infinito, pero se cumple esto, ¿no? Entonces, 1 es igual a tangente de alfa, perdón, aquí es más, aquí pasa con menos, ok, que sería menos. Tangente de alfa es m2 y esto es m1, pero el orden de los factores en este caso no altera el producto, así obtenemos esta parte, ok, esta fórmula. Entonces, ¿por qué mencioné esta partecita de aquí? Porque es lo que normalmente nosotros vamos a buscar y decir, nos hablaron de las tangentes, entonces, si vamos por ese camino, van a ver de que en esta parte nos podemos, ¿no? Si no sabemos manipular muy bien, esto de aquí puede ocasionarnos problemas, ¿ok? Muy bien. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, la realizan. Encantado de poder responderles. Si no, les dejo unos segundos para que ustedes puedan realizar la captura de estas informaciones. Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente información. La medida de ángulos formados por dos rectas. Y aquí ustedes van a ver una fórmula impresionante. Y alguien va a decir, profesor, ya, más o menos tenemos la noción. Miren, lo único que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí le colocan a L1, le colocan beta, y a L2 le colocan gamma. Entonces aquí es alfa. ¿Bien? Aquí para este lado. Bien. Ok, entonces por ángulo exterior ustedes van a tener que alfa más beta es igual a gamma. Pero como yo quiero beta solo, tengo esta parte. Gamma menos beta. Si toman tangente, le va a aparecer tangente de alfa. La tangente de gamma, que va a estar asociado a L2, vamos a ponerle M sub 2, M sub 1. Y abajo es 1 más M sub 2 por M sub 1. Y es así que tienen esta fórmula que está aquí. Bien, muy bien. Ok. Una situación que nos llama enormemente la atención es la distancia de un punto a una recta. Ok, aquí tenemos esa recta que está dado de esa forma general, no sabemos cómo es. Y tenemos un punto exterior a esta recta. Entonces tenemos una distancia. Bien. Que es dado por la menor perpendicular que une el punto con algún elemento de esa recta L. Entonces está dado así. Fíjense que en vez de colocar X genérico, Y genérico, se pone X sub 1, Y sub 1. Más C, todo eso en valor absoluto para que salga positivo, ¿no? Raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan a la ecuación de la recta en X e Y. Muy bien. Vamos a dejar unos segundos ahí para que ustedes puedan hacer esa captura y así continúan. Muy bien. Vamos a ver lo que es la circunferencia. Ya muchos de aquí conocemos la circunferencia, ese conjunto de todos los puntos que son P de X, Y, del plano cuya distancia a un punto, un centro que es H, K, llamada centro constante. Bien, entonces tenemos ello y R es una longitud de radio, que eso no cambia, ¿no? Vamos a tener un primer teorema que es la forma ordinaria.
en la circunferencia C cursivo, con centro en el punto CHK, y cuyo radio mide R. Tiene por ecuación esto. Bien, y es lo que pasa. Y ahora van a decir, profesor, ¿y cómo sé que esto es correcto? ¿Se acuerdan de la distancia entre dos puntos? Entonces, ustedes tienen x menos h al cuadrado más y al cuadrado, que es la distancia de la raíz cuadrada, y esto es igual a r. Pero si elevan al cuadrado a ambos miembros, justamente me va a salir que x menos y al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Bien. Esto es lo que tienen a estas alturas de la tarde. Por favor, hagan la captura de estas informaciones para continuar. Muy bien. Entonces vamos a ver la forma canónica y la circunferencia con centro en el origen de coordenadas y cuyo radio mide r y tiene por ecuación lo siguiente. Bien, es cuando h y k son igual a 0, entonces se elimina y tenemos esta parte. Ahora tenemos la forma general de la ecuación de la circunferencia. Si desarrollamos la ecuación de la ordinaria, ¿okay?, obtenemos de esta forma. Lo cual puede escribirse en la forma siguiente. Ok, escogiendo D como menos H, menos 2H, E como, ok, aquí lo vamos a poner. E menos 2K y F H al cuadrado, K al cuadrado menos R al cuadrado. Bien, y nos queda de esta forma. Y la ecuación general de centro menos D sobre 2, E menos E sobre 2. Ok, esto sería una ecuación general. Esta de aquí. Y me van a decir, profesor, ¿y cómo hallan eso? Bien. Para hallar esto de aquí, los centros, podemos utilizar completación de cuadrados. Al utilizar completación de cuadrados, ustedes van a obtener una forma así. Bien. Y ahí ustedes van a encontrar el centro, ¿no? Porque el centro serían esto, las coordenadas del centro serían, en este caso, H y K. Bien. Ok. Vamos a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones. Bien. Ok. Vamos a ver lo que es la parábola. Es un conjunto de todos los puntos coplanares, o sea que están en el mismo plano, P, que equidistan de un punto fijo foco y una recta fija directriz, que no contiene al punto. Tenemos L directriz, F foco. Ok, tenemos esa equidistancia del punto P a F y de P a la recta. Lo mismo va a ocurrir, o similarmente, de Q a F y de Q a la recta. Bien, perdón. Entonces, al tener esa información, tenemos la parábola, ¿no?, que pasa por P y por Q. Y esa recta focal, V, el vértice, ahí tienen el lado recto, la cuerda, y tienen cuerda focal porque pasa por el foco, pero no forma necesariamente 90 grados con el eje focal. Bien, si tenemos esta distancia de V a F es igual a V a L, es igual a el valor absoluto de P. Bien. El lado recto es 4 veces el valor absoluto de P. Bien, y tenemos que la parábola es dado por este conjunto. ¿Ok?
Les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y así continuar. Bien. Ok. Tenemos aquí la ecuación de la parábola que nos dice cuándo se abre hacia la derecha, cuando tienes este P, ¿no? Ok. Aquí, cuando P es mayor que 0, se abre hacia la derecha y esta recta, que es equidistante, bueno, el origen es equidistante entre la recta y entre el foco, ¿no? Entre la directriz y el foco sería. Bien, y cuando P es menor que 0, tenemos el foco FP, P0, la directriz X menos P. Bien, y hay que tener en cuenta de que ese menos P aparece en los dos casos, ¿no? Pero cuando en el de abajo le coloca menos P, eso va a ser positivo, o sea, se va a ir a la parte positiva de X. Muy bien, hagan la captura de estas informaciones para continuar. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Cuando el vértice ya no es del 0, 0, sino que el vértice es h, k. Y tenemos algo similar. Bien, solo que tenemos que hay h y k. P es el valor absoluto de P, es la distancia del vértice al foco. Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha. Y si P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. Bien, perdón. Aquí hagan la captura, por favor. Les voy a dejar unos segundos. Y así continuar con algunas informaciones más. Muy bien. Vamos a presentar la ecuación de la parábola, el vértice en el origen y el eje focal, el eje Y. Entonces ahora se va a abrir para arriba. Bien. Ahí tienen la directriz y la ecuación se escribe de esta manera. O sea que la responsabilidad ahora se pasa a X. ¿Ok? En el antiguo era, la responsabilidad se pasa a Y, ¿no? O sea, en el cuadrado. Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si P es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Bien, hagan la captura de estas informaciones, por favor, para luego continuar. Vamos a el teorema, que la ecuación de la parábola de vértice h, k y eje focal paralelo al eje Y es de esta forma. Muy bien. Aquí tenemos esa ecuación. Y P es la distancia. Cuando P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Cuando P es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Muy bien. Hagan la captura o tomen foto. Muy bien. Para ir con el siguiente tópico y luego nos vamos con los ejercicios, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la elipse. La elipse es el conjunto de todos los puntos X, Y, cuya suma de distancia de los puntos fijos F1, F2, llamados focos, es constante. La constante lo denotaremos como 2A. O sea, eso pasa por el hecho de que de ahí se va a partir en la mitad y por eso se coloca 2A. ¿Sí? Luego, si un punto está en la elipse, entonces la distancia de P a los focos en suma es igual a 2A. Entonces tenemos esta información. ¿Ok? Bien, pero todavía no vamos a hacer la captura, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a los elementos. F1, F2 son focos, la distancia focal es 2C. Ojo con ello que A es mayor que C.
el eje focal, el centro, V1 y V2 son los vértices, que en este caso pasan por el eje focal. El eje mayor, ¿cuánto mide? Mide 2A. Entonces ahora ya está explicado por qué A es mayor que C, ¿no? El eje normal, B1 y B2, es 2B, ¿no? Ahí tienen A, y que es la cuerda focal, y tienen el R, que es el lado recto. Muy bien. Yo voy a tener algo muy importante. Me dice que la distancia del punto del vértice a los focos, en suma, van a ser iguales. Bien. En suma va a ser igual a 2A. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa si yo comienzo a unir? Aquí, voy a dibujarlo aquí abajito. Ok. Y aquí está B1, M, F2, F1. Aquí es C y B. Pero como M es punto medio, entonces aquí también es C y ahí es B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la distancia de B1 a F2 más la distancia de B1 a F1 es igual a 2A. Entonces, estos necesariamente tienen que ser A y A, porque estos triángulos son semejantes, ¿no? O congruentes. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, nada más, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? Que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, ahí tienen esa parte. Tienen esa relación pitagórica. El lado recto es 2 veces B al cuadrado sobre A. Y el área del elipse es pi A por B. ¿Ok? Muy bien. Entonces les dejo unos segundos para que hagan la captura y continuar presentándole algunas ecuaciones del elipse. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar con las ecuaciones del elipse. La ecuación del elipse cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en X. Entonces tienes ello, F1, F2, tienes ahí A y tienes B. B. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Es lo siguiente. La ecuación de la elipse en el origen de coordenadas es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. La ecuación canónica de la elipse es esta. Muy bien. Es esta que está. Bien, me dicen que dado la ecuación, tengo ahí. Pregunta el profesor, ¿y qué es lo que se hizo ahí? Muy bien. Lo que se hizo aquí es 9x al cuadrado más 16y al cuadrado y 144 pasó aquí. Luego, divides a cada uno de ellos, si estás sumando. Novena, 1, novena, 16. Novena, perdón, 16. Aba, 1 y aquí 9. Entonces nos quedaba Y. Muy bien. Ok. Ahí tienen esa explicación. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto o está todo claro? A ver. Bien, entonces vamos a continuar.
La ecuación del elipse cuyo centro es el origen de coordenadas y eje focal está contenido en Y. Tenemos ello. Bien. Tenemos ese punto genérico que está asociado al foco. Bien. Algo similar, pero aquí se dan cuenta de que la responsabilidad, cuando el X, la elipse se extiende sobre X, el A, que es mayor que el B, es el que va debajo del X. En este caso, va debajo del Y. Bien. Ejemplo de ecuación similar a lo anterior. Y se tiene esta ecuación. Bien. Entonces, vamos a ver cuando no está en el centro de origen. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí es un poco más rápido porque es análogo cuando está en el origen. Y tenemos la ecuación general de la elipse. Ok, hagan la captura si creen pertinente. Bien. Y vamos a ver cuando la ecuación de la elipse cuyo centro es XY y el eje focal está paralelo al eje Y. Entonces tenemos ello. Tenemos esas coordenadas que es tranquilo poder hallarlo. Ok. Ahí tienen ese formato de la ecuación que se extiende o se abre por el eje Y. Ok. Bien. Vamos a ir a las preguntas. Disculpen un momentito que hace demasiado calor. Ok. Bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos directo a los ejercicios. A ver, solamente un momentito que me parece un poquito arriba nada más. A ver. Ok, vamos a ver el ejercicio número 8 y me dice, se colocan 4 estacas en los puntos A, B, C y D para demarcar un terreno agrícola limitado por un rombo, como se muestra en la figura. Luego se coloca la estaca en P, tal que CP es igual a PD, para demarcar AP y dividir el terreno en 2 parcelas. Bien, si C tiene las siguientes coordenadas, 6, 12, y A tiene las coordenadas 6, 0. BD vale 8. Bien. Me piden que haya AP. Me piden esto. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder hallar estas informaciones. ¿Ok? Bien. Lo que se va a suscitar en esta parte es cómo hallar P. ¿Ya? Y además que P es el punto medio. Aquí no está saliendo muy bien. No está saliendo bien el dibujo. Bien, tenemos ello. Para demarcar esto. Bien.
que va 4 y 4 porque es un rombo. De aquí a acá es 6, obviamente, sí. De aquí hasta acá. Bien. Si esto vale 6, entonces al extenderlo, aquí tienes 4, va a faltar 2. Bien. Ahí va a ser 6. Y también va a ser 6. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque justamente aquí te dan este dato que es 6,12. Le estás avanzando 6 y tienes que avanzar 12. Pero como esto está bisecado, entonces tenemos esto que es 6, aquí es 4. Y esto resulta ser 10,6. A ver, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Sí. A ver, ¿quién abrió el micrófono? Señorita Stephanie Pereira. Ok. Bien. ¿Y por qué es 10? Porque justamente he recorrido 2 más 4, 6 más 4, 10. ¿Y cuánto ha subido? 6. ¿Y por qué ese 6? Porque justamente es aquí. Okay. Es aquí que coincide con este 6. Bien. Ahora, P es punto medio de CD. Y el punto medio sabemos que es la suma de 6 más 10 sobre 2 con la segunda coordenada 12 más 6 sobre 2. Sabemos que 16 sobre 2 es 8 y 18 sobre 2 es 9. ¿Bien? Entonces ahora me piden AP. ¿Ya? Como ya tengo P, ahora hay la distancia entre dos puntos. ¿Quién es AP? Sería 8 menos 6 al cuadrado más 9 menos 0 al cuadrado. Todos son raíz cuadrada. Muy bien, vamos a efectuar ello. Aquí sería 2 y sería 4 más 81. Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 85. Bien, entonces, eso que nos sale que es la respuesta, la alternativa B. ¿Ok? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta al respecto, por favor, la hacen saber. Y así voy a poder ayudar. Si no, hacen la captura, por favor. A ver, vamos a dejar unos segunditos ahí. Wow. A ver, qué calor hace. Bien. Entonces vamos con la pregunta número 2. Que nos dice, para hacer una figura de origami de papel con dobleces se utiliza la hoja de papel en forma rectangular o ABC. Si se empiezan los dobleces OM, AC y NB, además las coordenadas de B son 30,15 y M es 15,15. Haya la ecuación de la recta que contiene ANB. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? Voy a apoyarme aquí de la animación. Bien, tienes esta hoja de forma rectangular. Ahí tienes que B vale 30, 15 y todo esto vale 30 y para arriba vale 15. Bien, eso ya lo sabemos. M es 15, 15. Y ahí es 15, 15. Ok. Entonces va a ser punto medio porque va a ser 15 y aquí también va a ser 15. Hay la ecuación de la recta que contiene ANB. Ok, lo que vamos a hacer es trazar OB, que es la otra diagonal. Bien, entonces sabemos que las diagonales en un punto, ¿no? Ese punto de intersección se dividen en dos cantidades iguales. Bien, entonces lo que pasa es que le vamos a poner ahí Q y vamos a tener el punto P. Bien, ¿qué es lo que va a suceder
con esta situación es de que si ustedes ven, a ver, ¿dónde está? OM y AQ son medianas. Del triángulo rectángulo OAB. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, P es baricentro. En el mismo triángulo, ¿no? Bien. Entonces, AN es igual a NO, porque está pasando esa recta por ahí, ¿no? Entonces, cualquier recta que pase por ahí, ojo, aquí está mal dibujado, por eso que me apoyé en la animación también. Ok, entonces en N va a bisecar o va a partir en dos cantidades iguales a O. Bien, entonces la ecuación de la recta que pasa por ahí, entonces tenemos estos dos puntos, N y B, y van a preguntar, profesor, ¿y cómo es que se halla esto? Muy bien, lo que sucede es que aquí se halló la pendiente, esto de aquí, vamos a encerrarlo aquí. La pendiente de L. Entonces he puesto en la fórmula, ¿no? Ok. Entonces vamos a intentar resolver esto. Bien, aquí tengo Y menos 15 medios. Abajo va a quedar 30. A 15 le quito 15 medios, me queda 15 medios, igual. Por X. Bien. Bien. Entonces ahí hacemos, esto es sobre 1 y hacemos extremos sin medios. Entonces nos va a quedar Y 15 sobre 2 es igual a 15 sobre 2 por 30 por X. Bien. Entonces sacando tercia y quinta a la vez, tenemos aquí esto y esto. Nos va a quedar Y menos 15 medios es igual a 1/4 de X. Entonces pasando este 4 a multiplicar a todo el otro miembro de la parte izquierda, vamos a tener así. 4 por 15, 60 entre 2, 30. Bien, y es igual a X. Ok, entonces despejando, tenemos X, 4Y pasa al otro lado restando y el 30 pasa sumando. Y así tenemos esta recta que es, en este caso, la alternativa D. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto o todo está claro? Jóvenes, señoritas, a ver, me indican, por favor. A ver, jóvenes, señoritas. Muy bien, a ver. Entonces vamos a... Bien. Perfecto. Ok, le voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura. Muchas gracias, señorita Ariadna. Ok. Vamos a dejar unos segundos para que puedan hacer la captura y así continuar. Bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que es la número 3. Nos dice en la figura, ABCD es un cuadrado cuyo perímetro es 40 metros. Halla la ecuación de la recta que contiene ACD. Bien. Ok. Básicamente, vamos a hacerlo aquí. La recta que contiene ACD. Bien, aquí esto nos pide.
Sabemos o recordamos que si tenemos un cuadrado, su perímetro, ya lo habíamos puesto así, perímetro, 2 veces, ¿no? Era 4 veces L. Bien, entonces, si en este caso me están diciendo que es 40, al resolver esta ecuación, ¿qué es lo que tengo? Que L es igual a 10, ¿no? Y sería 10, 10 y 10. Aquí también es 10. Bien, nosotros tenemos en este caso, que está aquí, tenemos un triángulo rectángulo notable, ¿no? Aquí sería 37. Entonces, en este caso tenemos que la hipotenusa vale 10, entonces lo que se le opone a 53 va a ser 8, y lo que se le opone a 37 sería 6. ¿Bien? Ok. Entonces, si nosotros seguimos completando esta parte, vamos a obtener lo siguiente. Fíjense. Aquí, en este caso, sería 90, toda esta parte 90. Y vamos a aquí trazar. Aquí sería 37 y aquí sería 53. Vamos a ponerle aquí H. Bien. Entonces, si esto es 10, aquí sería 6 y esto sería 8. Bien. Perdón. Entonces, nosotros tenemos la pendiente, sabemos la pendiente de la recta que contiene AB. ¿Quién sería? Justamente sería, en este caso, la tangente, ¿no? En este caso, la AB que contiene aquí. Bien. Entonces, aquí lo hallamos en estos puntos. Esto sería 6, 0 y aquí 0, 8. Bien. Entonces, la pendiente sería 8 menos 0 y sobre 0 menos 6. Que esto va a salir 8 sobre menos 6, mitad 4, mitad 3 y sale menos 4 tercios. Bien. Como tenemos que AB es paralelo a CD, entonces las pendientes son iguales. Bien. Entonces la recta L, ¿qué sería? Bien. Aquí, si ustedes ven, aquí han recorrido 14 y que han subido 6. Entonces sería 14,6. Bien. Basta que tengamos un punto nada más para hallar la recta. Y menos el 6 es igual a la pendiente, que menos 4 tercios por x menos 14. Bien. Entonces este 3 va a subir aquí. Tenemos lo siguiente. Sería 3y menos 18 es igual a menos 4x, ¿no? Menos 4 por más x es menos 4x. X sería menos por menos es más. Bien. Aquí en este caso sería 56. Ok. Entonces, vamos a pasar todos al otro lado. Sería 4x más 3y. Y este más 56 pasa con menos 56, que nos daría menos 74 igual a 0. Bien, y nos daría la alternativa D. ¿Ok? Entonces, la solución, ¿no? Tendríamos el cuadrado. Aquí tendríamos esta parte. ¿Y por qué hicimos esa DH? Porque justamente queríamos averiguar las coordenadas de D. ¿Ya? Y esto es por paralelismo, ¿por qué? Porque si tienes un cuadrado, los lados, ¿no?, que están frente al otro son paralelos, ¿no? Entonces, haciendo esta deducción, obtenemos esta parte. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto o está claro? Me indican, si no, para dejarlo unos segundos luego. ¿Pueden hacer la pregunta con respecto al ejercicio? Bien. Ok, entonces vamos a continuar.
A ver, solamente un momento. Muy bien, mientras alguno vaya haciendo la captura. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, con el ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? Nos dice, en la figura muestra una antena cuyo soporte, o Q, se ha inclinado 60 grados por motivo de los fuertes vientos. Si dicho soporte mide 4, entonces halla la ecuación de la recta que contiene A a B. Bien, entonces tenemos que hallar. Vamos a prolongar esto. A y B pertenecen al plano cartesiano, entonces eso es importante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí algo bien interesante. Primero vamos a trazar bien, le vamos a poner H. Entonces, ustedes observan que el triángulo, rectángulo, notable, o HQ, es notable de 30 y 60, ¿no? Grados. Bien. Si eso es lo que pasa, entonces aquí sería 2 raíz cuadrada de 3 y aquí sería 2. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de Q? 2, 2 raíz cuadrada de 3. Bien. Ok. Ahora, tenemos que las rectas, ya observamos que la recta OQ y la recta L son perpendiculares. Bien. Entonces, M de OQ por la pendiente de L es igual a menos 1. Pero la de OQ es la tangente de 60. ¿Ok? Esto sería tangente de 60. La tangente de 60 sabemos que es raíz cuadrada de 3. Bien, entonces vamos a hacer aquí. Eso sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizando, tendríamos, ¿no? Sube, a ver, vamos a ponerlo aquí mejor. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y cuando lo racionalizamos, nos queda esto. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Vamos a apoyarnos de la animación. Tenemos ello, tenemos las coordenadas y vamos a ver que esto ocurre. Bien. Entonces, ¿cómo llamamos la recta L? El punto de paso, que es 2 raíz de 3, entonces, por la pendiente. Este 3 va a pasar a... Aquí tendrías esto, raíz cuadrada de 3x más 2 raíz cuadrada de 3. Bien, todo pasa al otro lado. Menos 8 raíz cuadrada de 3. Y eso sería la alternativa B. Bien, ahí tienen el ejercicio número 4. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Si es que la hay. Y si es que no hay, le dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones.
Bien. A ver. A ver, solamente un momentito. Ok. Entonces vamos a continuar. La figura muestra un trapezoide ABCD. Halle la medida del ángulo entre las diagonales. Bien, entonces para esto tendríamos que saber, ¿no? Las pendientes, nada más. Bien. Ok. Primero, tenemos que averiguar la pendiente de la recta que contiene AC. Que sería 4 menos 0 sobre 5 menos 3. Eso sería 4. Y aquí sería menos por menos es más. Nos da más 3. 5 más 3 es 8. Y esto, sacando mitad, nos sale un medio. Sacando mitad dos veces, ¿no? Tenemos que la pendiente de BD, lo que contiene la recta BD, tendremos lo siguiente. 0 menos 3. A ver. Y 8 menos 1. Aquí sería menos 3. Menos por menos nos da más 1. Con 8 nos da 9. Entonces sacando tercia nos queda menos un tercio. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos piden justamente esto, que es alfa. ¿Ya? Que le estamos colocando alfa ahí. Entonces, la tangente, bueno, nos pide la medida del ángulo entre las diagonales. Entonces vamos a hallar la tangente de alfa. ¿Quién sería? La tangente de, en este caso, un medio. A ver, vamos a colocarlo aquí mejor. Un medio menos un tercio. 1 más un medio menos un tercio. Esto nos daría un medio más un tercio sobre 1 menos un sexto. Arriba nos da 3 por 1, 3 y 2 por 1, 2. Entonces nos queda 5 sextos y aquí también nos queda 5 sextos. Entonces la tangente de alfa es 1. ¿Tangente de qué ángulo me da 1? Es cuando esto es 45. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta parte. Bien, tenemos esto. Imagínense, tenemos un medio menos un tercio. Y tenemos esta parte. ¿Ok? Y alfa vale 45. La respuesta sería la alternativa B. ¿Ok? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta al respecto, me hacen saber. Y con mucho gusto le puedo responder. Bien. Vamos a dejar unos segundos entonces para que ustedes puedan hacer la captura. Y luego continuamos. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 6. Ok. A ver. En la figura se muestra un huerto determinado por un triángulo OAB, donde el campesino está ubicado en el origen de coordenadas, o sea, está aquí, 0, 0. Si el lindero AB mide 10 metros, halle a qué distancia se encuentra el campesino de dicho lindero. Entonces lo que nos piden es lo siguiente. Del punto a una recta es la menor, en este caso, la menor perpendicular que existe entre ellos. Nos piden X.
Ok. Entonces, vamos a hacerlo aquí de la siguiente forma. Primero tenemos que hallar A. ¿Ok? Entonces, para hallar A, utilizamos, ¿ok? Distancia entre dos puntos. Entre dos puntos. Que son A y B, ¿no? Entonces, la distancia me dice que es 10. Aquí utilizo que A menos 9 al cuadrado es igual a 8 menos 0 al cuadrado, que sería 6,4, ¿no? Bien, entonces aquí esta raíz pasa al otro lado como exponente. Y aquí tenemos A menos 9. Bien, este 64 pasa al otro lado, ¿ok? Y nos queda 36. Bien, entonces aquí pasa al cuadrado y nos queda A 6, ¿no? Entonces, pero lo que en realidad pasa en este caso, ¿ya? Lo que en realidad pasa en este caso es lo siguiente. ¿Por qué yo paso el 100 y paso con más? Porque aquí tengo dos cantidades positivas. Pero en este caso voy a sacar la raíz cuadrada. Tengo que es 1 más 6 y en el otro que es menos 6. Bien, entonces, cuando tengo uno solo, ahí sí tengo que sacar de esta forma. Entonces, aquí, en el primer caso, tenemos que A vale 15. En el segundo, que A vale 3. Pero me dan un dato de que A es menor que 4, entonces me quedo con A es igual a 3. Bien. Entonces, así yo tengo que las coordenadas de A sería 3, 8. Bien. Perfecto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es hallar la inclinación o la recta de AB. ¿Ok? Entonces vamos aquí a extenderlo un poquito. Aquí y aquí. Bien. Entonces, esa recta, ¿cómo se determina? Se determina Y, ¿ok? Menos 0. La pendiente, que sería 8 menos 0. 3 menos 9. Y aquí sería X menos 9. Vamos a seguir aquí resolviendo. Aquí sería 8 sobre menos 6. ¿Bien? Ese menos 6 puede pasar al otro lado, que sería así de esta forma. 8x menos 72. ¿Bien? Podemos sacar, antes de esto podríamos haber sacado mitad, ¿no? Ok, para que nos quede de la forma más reducida. 4 y aquí sería 36, ¿no? Entonces sería más 3y menos 36 es igual a 0. Bien. Eso de ahí es lo que nosotros hemos realizado, entonces ya se va a entender. Y ahora, ¿por qué? Voy a hallar la distancia de este punto a la recta. Entonces, como es el origen, va a ser 4 por 0, ¿no? Más 3 por 0 menos 36. Arriba nos va a aparecer 36, porque como tiene valor absoluto no hay problema. Y abajo, 16 más 9, ¿ok? En este caso va a ser 25. Bien, al dividir nos va a salir 7,2 metros, que la respuesta sería la alternativa B. Si hay alguna pregunta, ustedes lo realizan. Si no, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones. ¿Ok? Bien. A ver.
Bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta, con la pregunta número 7. Me dice, en la figura se muestra un espejo circular con un marco de madera que tiene forma de corona circular cuyo ancho del marco es 4 centímetros. Halle la ecuación de la circunferencia interior C sub 12, que es cursivo de centro O, tomando como referencia O el origen de coordenadas. Bien, esto nos vamos a apoyar un poquito de la animación. Ok. Y vamos a hacer una recta. Unas rectas ahí. Dice que el área de la corona circular es 80 pi. Bien. Y sabemos que el área de la corona circular, ¿no? ¿Por qué sale esto? Porque el radio mayor es R más 4 y el radio menor es R minúsculo. Bien, entonces en esta parte vamos a resolverlo. Tenemos pi. Y aquí podemos tener diferencia de cuadrados, ¿no? Y aquí R más 4 más R. Pi y pi se van. Entonces R con R se van aquí 4. 2R más 4 igual a 80. Este 4 pasa a dividir. Y quedaría 20. Este 4 pasa a restar al 20 y me queda 16. Entonces R va a valer 8. ¿Ok? Hay la ecuación de la circunferencia interior, ¿no? Que es, está en el origen de coordenadas, es la forma canónica. X al cuadrado, Y al cuadrado y el radio que es 8 al cuadrado. Y nos queda de esta forma. La respuesta en la alternativa C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto o está claro? Si no, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de estas informaciones. ¿Ok? Bien. Mientras van haciendo la captura ahí. Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a ir con la pregunta número 8. Nos dice que en la figura se muestra una base circular de un barril de vino echado sobre una banqueta de madera. Si Q es centro de la circunferencia en C cursivo, tangente a Y y en el punto T, además A es 4,0 y B es 16,0, son puntos de apoyo, hay la ecuación de la circunferencia. O sea, me falta hallar el centro de la circunferencia nada más. Tengo este punto y este otro punto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me piden esa circunferencia. Voy a ver que de AQ es R, ¿no? Y QB también es R. Entonces es isósceles. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, sabemos que del centro hacia el punto de tangencia, que hay de manera de 90 grados. ¿Ok? Pero también ello va a ser el radio. ¿Ok? Y tenemos que ese punto es H. Pero al ser altura, también, ¿qué va a ser? Va a ser mediana y va a ser bisectriz, ¿no? Ya sabemos ello. Ahí va a ser 4. Y tengo que AQ es igual a QB, ¿no? Que es isósceles. Entonces, en ese triángulo AH es igual a HB. O sea, bien. ¿Por qué colocan en este caso 6 directamente? Porque ya tienes 4 y de aquí hasta acá te faltan 12. Entonces, al tener H como la mitad, vas a hacer 6 y 6. ¿Bien? 6 y 6. Ok. Entonces, ahora solamente está faltando, ¿qué cosa? Está faltando hallar cuánto sube. Bien. Entonces, nos damos cuenta
que esto va a ser 10. ¿Por qué? Porque esto de aquí es paralelo y forma un rectángulo. Entonces esto va a ser 10. Y el radio es 10. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo por Pitágoras. No hay problema. Y les va a salir de esta manera. A, H, Q, aquí es 10, 6 y esto sería 8. Entonces las coordenadas, tal vez se olviden el triángulo rectángulo notable de 37, 53. Y ahí es 8. Entonces las coordenadas de Q van a ser 10, 8. Y el radio es 10. Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser x menos 10 al cuadrado más y menos 8 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Y esto resolviendo la parte derecha nos queda igual a 100, lo cual es la respuesta a la alternativa D. ¿Ok? Bien. ¿Está claro esta parte, jóvenes y señoritas, o tienen alguna pregunta al respecto? Muy bien. Entonces les dejo unos segundos para que ustedes puedan realizar la captura. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 9. En la figura se muestra la vista frontal de una rampa de skate en forma de arco de parábola, tangente al piso en el vértice O. Los puntos A y B distan 8 metros y se ubican en una altura de 2 metros respecto al piso. Se colocan dos soportes P, M y QN equidistantes a O, o sea, tienen la misma distancia. Si ON es 3, halla la longitud de los soportes. Muy bien, entonces vamos a apoyarnos un ratito de la animación y vemos que los puntos equidistan 8, ahí es 2, ¿eh? Entonces nos da también la información, ¿ok? Que también, o sea, se deduce que es 4. ¿Por qué? Porque tenemos que esta parte, ¿no? Esa O, ese vértice va a funcionar como punto medio. Bien. Ok. Y ahora, si ON vale 3, y OM también va a valer 3, porque dice que ese punto, los soportes son equidistantes a O. Bien. Halle la longitud de uno de los soportes. O sea, me piden eso. H. Ok. ¿Qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar primero la parábola. ¿Ya? Pero para eso necesito estas coordenadas. Ojo, la parábola se abre hacia arriba, entonces tenemos que ver que esto tiene la siguiente fórmula. Bien, para eso vamos a descubrir P. ¿Y cómo descubrimos P? Porque B pertenece a la parábola. Entonces podemos reemplazar, ¿no? Aquí sería que P vale, ¿no? En este caso, si resolvemos, va a salir 16 es igual a 8P. Entonces, P vale 2. Pero basta que tengamos 4P nada más. Vale 8. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque en la fórmula va a aparecer 4P. Ahora sí podemos hallar la altura. Porque como la S3, H está en la parábola, lo reemplazamos. En vez de X colocamos 3 y en vez de H, Y colocamos H. Bien. ¿Cuánto sería? Sería 9 es igual a 8H. Entonces, esto, pero tenemos que dividirlo, ¿no? Al dividirlo nos va a salir 1,125 metros. Bien. Entonces, tenemos esa información al respecto. Bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor la realizo. Si no, les dejo unos segundos para que puedan hacer la captura de estas preguntas. Muy bien.
Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta, con la número 10. En un juego de básquet, la pelota se lanza desde el punto A y describe una trayectoria parabólica, como se muestra en la figura. Bien. A y B equidistan del piso, o sea, tienen la misma, ¿no? La misma altura. Si el punto más alto de la trayectoria está a 6 metros del piso, PQ vale 4 raíz cuadrada de 15 metros y AB 2 raíz cuadrada de 30 metros. Halle a qué altura del piso está ubicado el aro. Entonces, vamos a ver esto en coordenadas. Describe la trayectoria parabólica. Entonces, hay una parábola, ¿no? Podemos ahí extender. Vamos a colocar los datos. Entonces, hasta allá es 6, ¿no? Ya sabemos que el vértice va a ser 0,6. PQ va a ser 4 raíz cuadrada de 15, pero en este caso, como esta O está utilizándose como punto medio, lo va a dividir en dos cantidades iguales. Pero cuando vamos hacia la izquierda estamos corriendo en negativo, ¿no? Estamos asociando en negativo. Entonces sería menos 2 raíz de 15,0. Bien. Ahora, AB vale 2 raíz cuadrada de 30 metros. Pero como tenemos esa parte como punto medio, va a ser raíz cuadrada de 30 y raíz cuadrada de 30. Me preguntan a qué altura se ubica el aro del piso, ¿no? Vamos a colocarle H minúscula. Entonces, tenemos la misma situación. Tenemos que averiguar la ecuación de la parábola y luego de la ecuación de la parábola vemos cuáles son las coordenadas de B. Luego de ver las coordenadas de B, tenemos que ese B es punto de la parábola o pertenece a la parábola y luego reemplazamos y haríamos todo ello. ¿Bien? Ya tenemos las coordenadas, la ecuación de la parábola. Tenemos de esta forma, el vértice es 0,6 y como se está abriendo en el eje Y, entonces tiene este formato. Ok, vemos que P pertenece a la parábola. Entonces, vamos a tener esta parte. Lo que vamos a descubrir es P o 4P, ¿no? Porque la fórmula parece 4P. Nosotros tenemos aquí, por teoría de exponente, menos 2 al cuadrado es 4 y raíz cuadrada de 15 al cuadrado sería 15. Aquí sería 4P. Y esto sería 6, ¿no? Entonces, esto baja. Sería aquí 60 sobre 6. Entonces, esto es 10. Entonces, tenemos 4P. ¿Cuál sería la fórmula de la parábola? Sería de la siguiente forma. Bien. Ahora, tenemos que B pertenece a la parábola. Y reemplazamos. Aquí cortamos. Sale 30, ¿no? Aquí este menos 10 baja. Aquí nos queda menos 3. Y este 6 pasa aquí. Y nos queda que H es igual a 3 metros. Y la respuesta es la alternativa C. ¿Ok? ¿Está claro esta parte, jóvenes y señoritas? ¿O tienen alguna pregunta al respecto? Todo claro, profesor. Muy bien. Las siguientes preguntas voy a pasarlos así un poquito rápido para que ustedes puedan hacer la captura, dado de que ya nos falta un poco menos de un minuto para poder acabar la clase. Y así ustedes puedan obtener esta información. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces lo pasamos un poquito rápido. Ya, tenemos este ejercicio 11, nos dan la ecuación de la parábola y nos piden que haya las coordenadas de los focos, ¿no? Para esto tenemos que hacer completación de cuadrados. Ya sabemos que tenemos esta parte, los vértices, ¿ya? O sea, se abre sobre ese vértice. Se va a abrir hacia la izquierda porque es negativo. Y las coordenadas del foco. Bien, las coordenadas del foco van a ser dadas, ¿no? De esta manera. Ok.
Y va a ser menos 1,4. ¿Por qué? Porque va a avanzar 3 unidades hacia atrás, es decir, de aquí, de esta parte. A ver. De aquí hasta acá hay 2 y avanza un poquito más y es menos 1. Y ha subido 4. Entonces, el foco tiene esas coordenadas. Bien. Les dejo unos segundos para que hagan esa captura. Bien. Ok. Y les presento esta última pregunta que habla el espejo que tiene la forma de una elipse, nos da la ecuación de la elipse. Ok. Nos dan esa ecuación. Y nos piden el perímetro del espejo, ¿no? O sea, el vidrio. Ok. Entonces, ahí se halla de esta manera, ¿ya? Porque esto nos dan como información de la teoría. Bien, por el teorema de Pitágoras tenemos que AB vale 3 y todo eso va a valer 3. Entonces, al tener ese polígono regular, el perímetro sería 3 por 4, que resulta ser 12, pero estamos en el contexto de decímetros. Y sería la respuesta, la alternativa C. Muy bien. Entonces, le dejamos unos segundos para que hagan la captura. Muy bien. Y estas son las claves de los ejercicios que no han sido abordados el día de hoy. Bueno, aprovechando antes, agradecerles por su atención y su presencia y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Sigan estudiando, cuídense y que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias.